Saludos, ¿qué tal mi gente? Josué va por aquí nuevamente. Seguimos con los ejercicios de aplicaciones de derivadas. Ahora vamos a ver funciones monótonas y criterios de la primera derivada. Eh, Vamos a ver las funciones crecientes y decrecientes. La definición de funciones crecientes y decrecientes, vamos a verla detalladamente. Y bueno, esta nos dice que si una función f es creciente sobre un intervalo, si para cualquiera de los dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo x es menor a x sub 2, implica que la función evaluada en x sub 1 también es menor a la función evaluada en x sub 2. Eso es para si una función es creciente. Y para una función decreciente, si para cualesquiera dos números, x1 y x sub 2, en el intervalo, entonces, pero debe cumplirse de que x sub 1 sea menor a x sub 2, va a implicar que la función evaluada en x sub 1 va a ser mayor a la función evaluada en x sub 2. Esa es la definición que nos presenta las funciones crecientes y decrecientes. Gráficamente, esta definición nos indica que una función es creciente si cuando x se mueve hacia la derecha, su gráfica asciende. Es decir, si estamos aquí y nos movemos hacia la derecha, la gráfica va ascendiendo. Y decreciente si cuando nos movemos a la derecha, la gráfica va bajando, ¿sí? Va decreciendo o desciende. Entonces, ya de ahí nosotros vamos a decir que una función es monótona si se satisfacen algunas de las dos condiciones. Es decir, si es creciente o decreciente, ya sabemos que es monótona. Es estrictamente monótona sobre un intervalo si es creciente o decreciente en todo el intervalo. Entonces, para el criterio de las funciones, vamos a tener estos criterios. Dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado y derivable en ese intervalo abierto, entonces, si la primera derivada es mayor que cero o positiva para todo x en el intervalo abierto, entonces f es creciente. Eso es para el criterio de la derivada. La primera derivada. Si la primera derivada es positiva, entonces en ese intervalo, perdón, la función es creciente. Si la derivada es menor que cero, es decir, negativa para todo x en ese intervalo abierto, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado. Si la primera derivada es cero, eh, en el intervalo abierto, entonces f es una constante. F es una constante en ese intervalo. Ese es el criterio de las funciones creciente y decreciente por derivada. Pero tiene que tener en cuenta que f debe ser continuo en ese intervalo y derivable. ¿Sí? Entonces, una estrategia para determinarla mediante esta definición, eh, nosotros lo que podemos hacer es localizar los puntos críticos de la función en ese intervalo y utilizarlo para determinar los intervalos de prueba. Luego determinar el signo de la derivada, determinamos el signo de la derivada en un valor de prueba de cada uno de los intervalos y verificar en cuáles intervalos la función es creciente o decreciente. Si el signo es positivo, ¿qué va a decir? Bueno, es creciente. Si es negativo, es decreciente. Si es cero, pues es una constante. Eso es lo que indica aquí con las funciones crecientes y decrecientes. Es decir, lo que vamos a hacer con este método, con todo lo que hemos visto aquí, lo que hemos visto aquí, eso se va a entender más como con dos o tres ejercicios. Eh, lo primerito que vamos a hacer es localizar los puntos críticos para determinar intervalos de pruebas. Intervalos de prueba. Entonces, tenemos un primer ejercicio que es h de t igual a t al cubo más 3t menos 2, 3t al cuadrado. Derivamos que sería 3t al cuadrado más 3 por los 6t derivado de una constante cero. Igualamos a cero para encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son donde
se hacen, o lo que hacen que la derivada sea igual a cero. Eso lo vimos en los primeros videos. Entonces, de ahí despejamos y encontramos dos puntos críticos, que es t igual a cero y t igual a 2. También los puntos críticos va a ser en lo que, o lo que hacen que la derivada no esté definida. Como en este caso la derivada está definida en cualquiera de los puntos de los reales, pues no tenemos ese caso. Solamente tenemos el caso en que la primera derivada se hace cero. Sería cero y menos 2. Entonces, con esos puntos críticos, nosotros vamos a determinar intervalos de pruebas. Aquí vamos a determinar tres, es decir, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta cero y desde cero hasta infinito, en todas las rectas, ¿sí? Esos son los intervalos de prueba. Y vamos a coger un valor de prueba en ese intervalo. Coger un valor de prueba en cada uno de los intervalos. Vamos a evaluar el signo de la derivada y pues vamos a finalmente a determinar la conclusión. Es decir, desde menos infinito hasta menos 2, el valor de prueba que tomamos sería menos 4. Ese menos 4 está entre este intervalo. Y evaluamos la función en menos 4. Sería 3 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4. Y nos va a dar un signo positivo. Vamos a ver si lo hice por aquí. No lo hice por aquí. Pero nos da un signo positivo, ¿sí? Nos da un signo positivo y pues ya al darnos la primera derivada del signo positivo decimos que es creciente. En menos 2 a 0 vamos a tomar un intervalo de prueba, sería menos 1. Evaluamos la función en menos 1, sería 3 por menos 1 más 6 por menos 1, que sería 3 menos 6, sería menos 3, no queda negativo. Es decreciente en ese intervalo. Y pues en el intervalo de 0 hasta infinito, nosotros ahí vamos a determinar que es creciente cuando evaluamos en 1. Nosotros podríamos graficarlo en GeoGebra, vamos a ver. Nosotros podríamos hacer la gráfica de nuestra función en GeoGebra, que es t al cubo más 3t al cuadrado menos 2. Vamos a ver. T al cubo más 3t al cuadrado menos 2. Esa es nuestra función. Entonces, nosotros vamos a tener un intervalo que va a ir desde menos infinito. El intervalo va a ir desde menos infinito hasta menos 2. Vamos a poner menos infinito. Bueno, por eso podemos poner menos 2 aquí para no. 0, menos 2. No, 0, menos 2 no. Sería desde menos infinito hasta menos 2 aquí. Menos 2. Menos 2,0. Ahí sí. Lo que yo estoy buscando aquí sería, vamos a ponerle una línea. Sería desde menos infinito que viene por aquí. Vamos a ver si yo encuentro un... Esto que busco. Esto es menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito que va desde abajo, ¿no? Hasta menos 2, que es este. Menos 2. ¿Qué va a pasar con la función? Cuando me acerco a la derecha, voy subiendo, creciente. Míralo ahí, creciente. Desde menos 2 hasta 0, que es hasta aquí, 0. En el eje Y, ¿sí? Que es 0. Desde menos 2 hasta 0. ¿Qué pasa cuando voy a la derecha? Voy bajando. Es descreciente, decreciente. Y desde 0 hasta infinito, cuando me muevo a la derecha voy ascendiendo. Entonces en ese caso sería creciente, creciente.
Y así sería como nosotros vamos a determinar. Vamos a borrar esos trazos. Así es como nosotros vamos a determinar eh, si una función es creciente en un intervalo o si es decreciente en un intervalo. Ahí vimos las aplicaciones, o vemos una aplicación de la derivada, que nos dice que cuando la derivada de una función es negativa, se está ante una función que es decreciente en ese intervalo. Si la derivada es positiva, pues la función es creciente. Son aplicaciones de la derivada. Ahí vimos esa aplicación. Esta es la teoría y un pequeño ejercicio sobre las funciones monótonas y criterios de la primera derivada. Así es como vamos a determinar los intervalos en que la función es creciente y decreciente. En el siguiente video vamos a hacer ejercicio directamente. Hasta la próxima.